En primer lugar, quiero agradecer al Real Instituto Elcano que haya contado conmigo para disfrutar de una tarde agradable y de un mayor honor. Muchas gracias. Y, por supuesto, tanto a su director, al profesor Charles Powell, como a Fernando Reinares y Carola García Calvo, primero por la iniciativa y luego por la amabilidad de contar con mi presencia y en esta modesta aportación a la mesa. Contamos esta tarde con el profesor Lorenzo Vidino. El profesor Vidino es lo tenía por aquí para no equivocarme, es el director del programa sobre extremismo de la Universidad de George Washington, pero desde luego yo creo que está reconocido por todos nosotros, los que nos dedicamos a este tema, como uno de los mayores especialistas en la materia. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Milán, doctor por la Escuela de Derecho y Diplomacia Fletcher de la Universidad de Tufts. Ha trabajado en diferentes organizaciones como la RAND, en la Universidad de Harvard y, desde luego, cuenta con numerosas aportaciones científicas en esta materia. Es experto en islamismo en Europa y Norteamérica y su investigación en los últimos 15 años se ha centrado en las dinámicas de movilización de las redes yihadistas en los países occidentales, las políticas contra la radicalización y las actividades de los hermanos musulmanes y las organizaciones vinculadas o inspiradas por ellos. Esta tarde va a dar la lección de clausura de este seminario y el tema sobre el que disertará es un tema interesantísimo para concluir los trabajos del día de hoy. Son sobre radicalización y desradicalización en prisión, la experiencia de Estados Unidos y los desafíos comunes a todos los países occidentales. Agradecemos la amabilidad del profesor Vidino de estar y, sobre todo, de ser tan amable de acortar un poquito su intervención para no alargar el acto de clausura y la sesión claro, sin posterior. problema. Muchas gracias. Sin problema, gracias Isabel. Es un honor y un placer de regresar a Madrid y al Foro Elcano. Esa es mi cuarta vez aquí al Foro Elcano. Carola bromeaba antes que soy como se dice, un reincidente, un foreign fighter de regreso. Claro, lo soy, pero como primera cosa quiero no cometer un crimen aquí que podría ser el asesinato del idioma castellano. Y por eso voy a hablar en inglés. Lo siento, pero me permite de ser más preciso y más profesional si voy a hablar en inglés. Lo siento muchísimo. So I really want to, first of all, really En primer lugar, quisiera darle las gracias a Fernando y a Carola por invitarme al Instituto y al Instituto Elcano también. Gracias a la Embajada por brindarme la posibilidad de volver. Vine por primera vez por motivos profesionales hace exactamente 10 años, cuando recibí una invitación de la Embajada. Sé que todos los años traen a alguien de Estados Unidos para que trabaje con el Instituto Elcano y estoy muy orgulloso de decir que hasta cierto punto encarno el éxito del programa. Para mí ha sido muy importante. Vine hace 10 años, conocí a Fernando y a Carola, entablé una amistad con ambos, una relación profesional que ha durado hasta hoy. Me he hecho amigos en toda España, desde Manuel Torres en Sevilla a todo el equipo de los Mossos d'Esquadra en Cataluña. Así que es un programa que permite un intercambio válido entre Estados Unidos y España. Quién sabe, tal vez dentro de 10 años vuelva por tercera vez. Este tema es muy importante y muy interesante para un intercambio entre Estados Unidos y España, porque es importante para Estados Unidos. A menudo es algo que se pasa por alto en Estados Unidos. Es un tema que se debate desde hace tiempo. Creo que aquellos de nosotros que siguen esta cuestión desde hace tiempo, pues sabemos que empezamos a hablar del tema después de los atentados del 11 de septiembre y en Estados Unidos se hablaba entonces de Zacarias Moussaoui, que se radicalizó en una prisión francesa, de Richard Reed, que se radicalizó en una prisión británica,
Poco después del 11 de septiembre también estaban los mártires de Marruecos en España, Ashraf, que ha estado en las noticias últimamente, y en otros países occidentales ya se hablaba de la cuestión de radicalización en prisión. Mucho de lo que se ha dicho hoy ya se debatió hace 10 o 15 años, pero entonces el debate era menos sofisticado de lo que es hoy. El debate de la radicalización sigue siendo imperfecto hoy, pero es mucho mejor que hace 10 o 15 años. Hace 10 o 15 años se hablaba simplemente de cómo impedir el contagio, cómo impedir que unos radicalizaran a otros. El debate tenía que ver con la separación, el aislamiento de los internos o la concentración. De eso se sigue hablando hoy. De hecho, hemos oído distintas experiencias hoy, países que aíslan, países que concentran. Pero hoy lo que tenemos son más estudios sobre lo que funciona, y lo que funciona en un país puede no funcionar en otro, pero se han aprendido lecciones. También hay otra diferencia entre ahora y hace 15 años. Ahora se ve a la prisión como una oportunidad, en parte. No solo es una dificultad. La idea de la desradicalización, el desenganche, la rehabilitación, prácticamente no se mencionaba hace 10 o 15 años. Pocas personas se referían a estos temas entonces, y en cambio hoy se ha hablado de la parte de prevención y de la parte de rehabilitación, en partes iguales. O sea que es un debate que se está manteniendo ahora. Fernando y Carola han sido muy oportunos al elegir este tema. Las prisiones han sido un tema de debate en los últimos meses, porque creo que estamos adentrándonos en una fase del yihadismo, y hace 20 años que se empezó a hablar de yihadismo en el mundo occidental. Estamos adentrándonos en una fase en la que la experiencia carcelaria configurará los próximos 3 a 5 años. Si los 5 años que han transcurrido entre el 2012 y el 2017, esos 5 años se caracterizaban por los combatientes extranjeros, ahora que se ha prácticamente derrotado al califato, se le ha quitado su entidad territorial, nos estamos adentrando en una fase en la que se hubiera pensado que los retornados serían la principal amenaza, pero hasta ahora no hemos visto grandes amenazas por los retornados, aunque aún no se sabe si eso se va a materializar o no. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que en todo el mundo occidental hay cientos de individuos que han sido detenidos por actividades yihadistas en los últimos años, y muchos de ellos van a estar en libertad dentro de poco tiempo. En 2015 se detuvieron a 687. Hubo 687 detenciones, es el número más alto, el del 2015. Muchas de estas personas ya han salido de la cárcel y muchas otras saldrán pronto. Y lo mismo ocurrió antes y justo después de 2015. A muchas de estas personas se las condenó a penas cortas, y en los próximos años veremos las repercusiones de estas olas de detención tan importantes. Antes de hablar de los retos para nuestros países, permítanme que hable de la experiencia norteamericana. Yo he sido muy amable con la embajada antes, porque ahora tengo algunas palabras duras dirigidas a Estados Unidos. Tal vez a algunas personas les parezca sorprendente, a los que seguimos la situación en Estados Unidos no. Cuando se habla de radicalización en prisión y desradicalización en Estados Unidos está a la zaga de la mayor parte de los países europeos. La experiencia de Estados Unidos no puede ni empezar a competir con el nivel de actividad, de reflexión
y de estudio que se está llevando a cabo en la mayor parte de los países europeos. Son cosas que se debaten en círculos políticos, los que trabajan sobre el terreno lo saben, pero la realidad es que Estados Unidos carece de una estrategia de desradicalización y de prevención de la radicalización en la cárcel, ya sea a nivel federal o estatal. Hay muy pocas actividades que se estén llevando a cabo. Hay algunas excepciones a nivel local. O sea que la situación es muy difícil. La situación de lo que está ocurriendo, mejor dicho, no está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Por qué Estados Unidos no está haciendo nada sobre las cuestiones de radicalización en prisión? Pues por varios motivos. En primer lugar, Estados Unidos no tiene una estrategia de CVE sólida, ni siquiera en general, ni siquiera, y menos en la cárcel. Durante la administración Obama había dos estrategias, se lo pueden descargar de la página web de la Casa Blanca, aunque tal vez lo hayan retirado, pueden encontrar documentos, pero esas estrategias no tenían ningún parecido con lo que están haciendo los países europeos en materia de recursos, de su carácter integral y de su implantación. Y hay muchos motivos. Estados Unidos ha sido un país muy activo en el apoyo a las actividades de desradicalización y prevención de la radicalización en el extranjero. El Departamento de Estado ha financiado actividades desde Marruecos a Indonesia y en muchos otros países también. USAID también ha estado muy implicada. O sea que CVE fuera de Estados Unidos ha recibido mucha financiación. A nivel nacional la situación es radicalmente distinta, por muchos motivos. Por el entorno político en Estados Unidos, independientemente de la administración que haya en el poder, tiene que ver con cuestiones constitucionales, tiene que ver con la creencia de que la comunidad musulmana de Estados Unidos está mejor integrada y que por lo tanto es menos vulnerable a la radicalización. Y eso es una media verdad, porque es cierto que sí está mejor integrada la comunidad musulmana en Estados Unidos, mejor integrada que en Europa, pero ese no es el antídoto para la radicalización y hemos visto que se han producido casos de radicalización también en la comunidad musulmana de Estados Unidos, tal vez menos que en otros países europeos, pero hay 250 norteamericanos que han viajado a Siria e Irak. Tenemos a 180 personas que han sido detenidas en Estados Unidos por sus vínculos con ISIS. O sea que también hay radicalización en Estados Unidos. Hay una creencia muy arraigada sobre por qué Estados Unidos no practica la CVE nacional. Y es que las penas duras bastarán para resolver el problema y que no hace falta la prevención. Y esa mentalidad está muy generalizada en lo que respecta a las cárceles. Ya sabemos que las penas en Estados Unidos son mucho más elevadas que en la mayor parte de los países europeos. La ley de terrorismo tradicional es apoyo material al terrorismo. Es una ley que lo engloba todo y que penaliza cualquier comportamiento vinculado al terrorismo. Y la pena habitual es 20 a 25 años o cadena perpetua. En Europa la condena sería de 2 a 5 años. O sea que metemos a la gente en la cárcel durante mucho tiempo. ¿Qué problema hay? Esas personas no van a salir y tampoco hay un problema de contagio y de que estos individuos radicalicen a otros internos, porque la mayor parte de estos individuos están en prisiones de alta seguridad sin contacto con la población carcelaria general. Hay una prisión en Colorado, a lo mejor han visto películas de cárceles duras en
Estados Unidos, pues hay una prisión así en Colorado y no se sale de allí, con lo cual no hay problema de reintegración ni de contagio. La idea es que la llave se tira al río una vez que la gente está en la cárcel. Dejando de lado una evaluación moral o ética sobre este concepto, en el pasado este sistema funcionaba, en el pasado funcionaba. Desde el punto de vista operativo funcionaba, es decir, que las condenas eran largas y no radicalizaban. Pero en los últimos años las cosas han cambiado, porque la dinámica relacionada con la movilización de ISIS es algo muy distinto de lo que ocurría en el pasado. La mayor parte de las personas condenadas por actividades vinculadas a ISIS han recibido condenas más cortas, más largas que en Europa, pero más cortas de lo que es habitual en Estados Unidos. 5 o 10 años. En general se trata de personas que hubieran querido salir, no los radicales muy duros tipo Guantánamo ni nada por el estilo. Estas personas recibieron 3 a 5 años de condena. O sea que para Estados Unidos son dos fenómenos nuevos. Por un lado, un número bastante amplio de personas radicalizadas en el sistema carcelario y un número bastante elevado que va a quedar en libertad en los próximos años. Voy a tratar estas dos cuestiones. Empiezo por la primera cuestión. Un número bastante elevado de personas radicalizadas en el sistema carcelario, un número más elevado que nunca. Nos referimos aquí a un fenómeno, el de la radicalización en la cárcel, que es muy distinto al de Europa en el pasado. Los datos que manejamos sobre cuántos individuos tienen antecedentes penales en Europa, etcétera, todo eso es muy distinto en Estados Unidos. Hemos examinado el caso de 150 individuos detenidos por actividades relacionadas con ISIS en Estados Unidos y solo 3 o 4, tal vez 4, todavía no estamos seguros, son casos que se deben a la radicalización en prisión. Muy distinto del caso belga, por ejemplo, o del caso francés. 8 o 9% de los individuos que están en la base de datos de personas detenidas tienen antecedentes penales, o sea, muy distinto de lo que ocurre en Europa. Hemos visto algún caso. No digo que no exista la radicalización en prisión en Estados Unidos, pero hasta ahora no ha sido un problema. Ahora están cambiando las cosas. Empezamos a ver una dinámica en la que los individuos detenidos por su vinculación con ISIS no están en esa cárcel de tan alta seguridad y están en otras prisiones y son capaces de atraer a otras personas y a radicalizarlas. La situación es especialmente grave en el sistema de prisiones estatal. En general, a esos presos antes se les enviaba al sistema federal, pero por una serie de razones actualmente a muchos internos se les ha condenado para que cumplan su pena en el sistema penitenciario del Estado. Y allí no hay sistemas de prevención de radicalización. Debido a recursos, a falta de conocimientos, como en muchos países europeos, aunque en Europa se ha mejorado. Algunos tienen que ver con el sistema norteamericano, separación de la Iglesia y del Estado, que impide que se hagan ciertas comprobaciones y controles. A fin de cuentas, no hay una estrategia. Hay actores individuales que pueden ver que hay un problema. Lo entiende el FBI, lo entiende el Departamento de Justicia, lo entiende el organismo gestor de prisiones, el Congreso tal vez no, pero el problema es que no hay una política para que todos estos actores participen en una estrategia integral. El segundo problema relacionado con este es el que a lo largo de los próximos 5 años vamos
a ver a unos 150 individuos que salgan de la cárcel. Y hay dos grupos. El primero lo constituyen las personas que formaban parte de la primera ola, condenados poco después del 11 de septiembre. Los de Al-Qaeda, los que recibieron condenas de 20 años por su apoyo material hace 20 años, están a punto de salir. Son unos 80. Y luego tenemos unos 70 individuos que forman parte de la movilización de ISIS. Son personas que van a salir en libertad y no hay sistema en Estados Unidos para reintegrar a los individuos radicalizados. No hay programas, no hay actividades. Hay algo en el sistema de libertad provisional. Ha habido un trabajo vanguardista que se ha hecho en Minneapolis, pero no forma parte de un sistema. Lo de Minneapolis es un juez ilustrado, un fiscal ilustrado, que consiguieron crear un programa con poca supervisión de los organismos centrales y consiguieron llevar a cabo un experimento con todos los problemas que surgen en un experimento sin tener una estrategia y sin tener apoyo político. O sea, que si funciona fenomenal y si no, pues nada. Así que es muy problemática la situación allí. Existe el concepto de que si cometes el delito, pues tienes que cumplir la condena. Hay pocos programas de rehabilitación también para las bandas, que son un problema muy importante en el sistema carcelario de Estados Unidos. Hay algunos programas que trabajan con ONGs cuando se trata de libertad provisional, pero dentro de las cárceles no hay nada relacionado con las bandas. En fin, o sea, que creo que Estados Unidos tiene que aprender de lo que está haciendo Europa en materia de desradicalización. Nosotros trajimos a Daniel a Estados Unidos para que se dirigiera a toda una serie de actores y también quienes trabajan sobre el terreno quieren aprender de lo que se está haciendo en muchos países, sobre todo en Europa, y quieren estar al día de los cambios que se están produciendo en este lado del Atlántico. He aprendido mucho, he tomado notas, me las voy a llevar a Estados Unidos. He aprendido mucho de lo que se ha dicho hoy. Hay cosas que son objeto de acuerdo y otras cosas que son objeto de debate, si eso es natural. La primera lección es que la mayor parte de los países tienen actualmente una estrategia de radicalización en la cárcel. Hace 10 años no era así. Algunos pueden tener una estrategia más estructurada, más compleja, tal vez tengan más recursos asignados a la estrategia, el número de actores implicados puede ser más elevado, pero a estas alturas todo el mundo tiene una estrategia. Todo el mundo parte de la idea, al menos en teoría, de que las condiciones en las cárceles son importantes, que las cárceles en las que hay hacinamiento, en las que no hay actividades, en las que el personal no está preparado para hacer frente a los problemas que surgen en la cárcel, esas cárceles son lugares que son un terreno fértil para la radicalización, donde existe un riesgo de radicalización más alto. El respeto de los derechos humanos, por ejemplo, es una parte importante que debe determinar una parte importante de las actividades que se desarrollan en la cárcel. En cuanto a los terroristas que están en la cárcel, se sigue debatiendo de si hay que separarlos o concentrarlos, o el modelo híbrido que existe en algunos países. Y me es muy grato que se debatan estas cuestiones. Me parece muy bien que no haya un consenso en torno a estos temas, porque las circunstancias de cada país, incluso de cada cárcel, o de cada ideología, de cada grupo, justifica enfoques distintos. La concentración ha funcionado bastante bien en los Países Bajos.
los neerlandeses hace pocos años crearon una cárcel especial, un ala especial en una cárcel para terroristas. Y antes de la oleada de ISIS funcionó a la perfección, porque había 4 o 5 personas y muchos recursos. Si hay cientos de personas y pocos recursos, pues la situación probablemente sea distinta. Y mirando hacia el pasado, no voy a hablar de la ETA, pero el IRA, por ejemplo, en Irlanda del Norte, en Irlanda la concentración solo llevó a más radicalización, no fue una política adecuada. O sea que tiene mucho que ver con los recursos. Y lo que está claro es que el modelo híbrido funciona. En muchas de las presentaciones se nos ha dicho que, bueno, ya he visto que hay categorías A, B, C, etc. Pero sabemos que el nivel alto, los muy radicalizados, tienen que recibir un tratamiento diferenciado, a veces en aislamiento, tal vez no siempre. El segundo nivel, menos radicalizado, pues la situación puede ser distinta. Para todos, ya se esté en el nivel A, B, C, D o el que sea, la idea de que a los internos hay que tratarlos con dignidad y respetando sus derechos humanos es una idea clave. He estudiado la experiencia indonesia últimamente y creo que lo mejor es ver lo que hacen los países occidentales, porque en Indonesia lo que se hace en Indonesia es difícil de aplicar aquí, pero es muy interesante lo que se hace en Indonesia. Cuando vas a la cárcel, allí ves que los indonesios han usado a ex miembros desradicalizados de Alice Jamia y se han desradicalizado por la amabilidad del personal de la cárcel. Un miembro muy importante de esa banda terrorista, que fue uno de los que fabricó la bomba del atentado de Bali, pues tuvo un momento de apertura cognitiva. Se dio cuenta de que durante 20 años había propagado algo que se desvaneció cuando el personal de la cárcel lo trataba bien. Durante el Ramadán también vio que el personal de la cárcel ayunaba también, y eso entraba en contradicción con la idea que tenía de que el Estado indonesio era apóstata, y eso le hizo cambiar y hizo que intentara que otros miembros de esa banda terrorista dejaran el grupo. En Indonesia no había formación en esa época, fue una casualidad que fuera así, pero hay que formar y hacen falta unidades especializadas en materia de radicalización. Esa es la mejor solución a muchos niveles en el trato diario con los internos, por ejemplo. También es la mejor solución al tratar una cuestión que es muy importante, que es el recabar datos. Se puede hablar de la reintegración, la reinserción, pero no cabe duda de que hace falta recabar datos y hace falta una actividad para recabar esos datos. ¿Cómo compaginar las dos cosas? ¿Cómo hacer que convivan las dos cosas? Probablemente sea algo muy complicado. También hace falta personal bien formado, porque eso ayuda a planificar las intervenciones, a determinar cómo trabajar aquello en lo que llevamos trabajando desde hace 10 años, las intervenciones. Hay mucho que decir sobre esta cuestión. Voy a concluir esta parte antes de hablar de las intervenciones. Estamos hablando de categorías especiales de personas, los internos, de los que hemos hablado hoy, y que necesitan ser objeto de un estudio específico. La cuestión de las mujeres en la cárcel. No sé
si el personal que trata con internas está recibiendo la misma formación que el personal que trata con internos. Es natural, porque en lo que se refiere a la radicalización yihadista no hemos visto un gran número de mujeres encarceladas en los países occidentales, pero eso está empezando a ocurrir. En países como Francia hay un 25 o un 30% de las personas que están implicadas en actividades yihadistas que son mujeres. O sea que ese conocimiento también debe trasladarse a las prisiones de mujeres. Los menores. No sé si el conocimiento que estamos adquiriendo en las cárceles de hombres está llegando a los centros de detención de menores. Y por último, las personas con problemas mentales. Yo no creo que los terroristas estén locos, eso no tiene ningún sentido, pero en la movilización de ISIS hemos visto un número más elevado de individuos con distintos grados de problemas mentales y que se habían radicalizado. ¿Qué hay que hacer al respecto? Es una cuestión muy complicada. Y ahora voy hacia la última parte, intervención. ¿Voy bien de tiempo? No, nada bien, ¿verdad? La última parte, pues, la desradicalización. La última mesa estaba en desacuerdo porque hemos oído distintas interpretaciones de lo que funciona y lo que no funciona, y eso ha sido muy interesante porque no hay una solución única. De forma muy poco empírica he hablado con algunas personas que se han desradicalizado y para algunos fue un proceso teológico muy profundo que facilitaron personas con muchos conocimientos teológicos y para otros fue todo lo contrario. Para dos personas a las que conozco bien y con las que tuve el placer de trabajar, pues uno de ellos descubrió la filosofía occidental. Tenía acceso a una biblioteca en la que no había textos islámicos, pero había textos de Kant, Popper, Rousseau, etcétera, etcétera, y empezó a leer esos textos y cambió su ideología. Y en Estados Unidos conozco a otro individuo que tampoco tenía textos islámicos en la biblioteca de la cárcel y empezó a leer los textos fundacionales de Estados Unidos. Le encantaron esos textos y ahora es un gran patriota estadounidense y ha dejado de lado la ideología. O sea que no hay un método único. Si veo los programas de países no europeos, programas que existen desde hace tiempo y que han trabajado en todo tipo de ideología, por ejemplo, países como Sri Lanka, Colombia, que son ideologías no islámicas, allí el método siempre ha consistido en utilizar ayuda material, incentivos positivos, ver lo material, la ideología a nivel espiritual, etc. Y como decía Daniel, cada caso exige un poquito más de eso, un poquito más de aquello. Es una mezcla diseñada para cada persona. ¿Y quién lleva a cabo estas intervenciones? Esa es una cuestión crucial y eso me lleva a la cuestión de quién debe entrar en la cárcel. A Fernando y a mí nos importa muchísimo la cuestión de los imanes que trabajan en las cárceles, etc. De nuevo, no hay una solución única tampoco, pero creo que ningún país acierta realmente. Es muy difícil para los países occidentales el tener programas eficaces. Se han hecho intentos para aliarse con distintas organizaciones de la comunidad musulmana y a veces esto ha planteado problemas, porque como todos sabemos,
las comunidades musulmanas occidentales están muy fragmentadas y cualquier entidad que pretenda hablar en nombre de todos los musulmanes está mintiendo, solo representa a una parte pequeña. En Italia, por ejemplo, hemos visto casos de la autoridad carcelaria que firma un acuerdo con una organización musulmana y de los 15 imanes que fueron enviados, 13 no pasaron las pruebas de seguridad de la policía. O sea, 13 no pudieron entrar en la cárcel de los 15. Ha habido casos de países fuera de Europa que han querido ayudar, pero existe el temor de que algunos de esos imanes puedan tener vínculos con las agencias de inteligencia de esos países. Así que es muy complicado. Y la alternativa a no hacer nada es que en general las voces más radicales dentro de las prisiones, por su carisma, se convertirán en los líderes religiosos dentro de la cárcel, y eso es algo que hay que evitar. Durante el almuerzo hablaba con mi nuevo amigo catalán sobre la parte preventiva y los conocimientos. ¿Quién tiene los conocimientos para determinar qué libros pueden entrar en prisión y qué libros no? ¿Dónde está el listón? Un libro de los hermanos musulmanes, por ejemplo, de Salbana, por ejemplo, que no propugna la violencia, pero que crea un relato problemático según algunos. El Corán, bueno, pues sí, pero el Corán que viene de algunas organizaciones cataríes o saudíes con algún tipo de interpretación en las notas del pie de página, esas pueden entrar. Soy bastante optimista al ver cómo ha ido evolucionando el debate, que se ha sofisticado tanto a nivel académico como en la práctica. Muchas cosas están ya codificadas en el Memorando de Roma, las buenas prácticas ya se han definido, no hay una solución para todos, lo que funciona en un país puede no funcionar en otro, pero en general lo importante es que en nuestra búsqueda de soluciones mejores no debemos intentar llegar a la perfección, o al menos la búsqueda de perfección no debe llevarnos a una parálisis. Ya sé que puede haber consecuencias no intencionadas, es decir, que se intenta hacer algo por buenos motivos y al final se acaban haciendo las cosas mal, y las malas intervenciones pueden ser problemáticas, pero nunca vamos a conseguir una tasa de éxito del 100%. La reincidencia entre delincuentes comunes se sitúa entre el 50 y el 60%. Y si buscamos una tasa de éxito del 100% en la reinserción de terroristas, pues esa tasa nunca la vamos a conseguir. Tenemos que gestionar nuestras expectativas, lo cual no significa que no debamos apoyar todo lo que hacemos en la investigación y en el intercambio de información. Y está claro que hay un intercambio de información entre quienes trabajan sobre el terreno y el mundo académico. Bueno, ya he hablado bastante, me callo. Muchísimas gracias, Lorenzo, por tratar de ajustarte al tiempo. Obviamente, por cuestiones de agenda, espero sepan comprender que no puede haber preguntas. Es una pena porque siempre es la parte más interesante, pero ya están esperando los ponentes de clausura. Simplemente un par de frases para agradecer la intervención del profesor Vidino. Realmente la radicalización es uno de los temas de la agenda de la seguridad o de la agenda de la sociedad que vamos a tener que trabajar mucho sobre él. Desde luego, en el ámbito de las prisiones pone en evidencia lo mejor y probablemente también lo peor de los valores de las sociedades occidentales. Es muy difícil la intervención sobre este tema y a lo largo del día de hoy hemos visto toda la tarea que nos queda por hacer de colaboración entre investigadores, el ámbito académico y sobre todo las personas que están en la intervención
más directa sobre los problemas en un ámbito obviamente tan poco amable, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias, profesor Vidino, y nuestra función aquí ha terminado. Reitero el agradecimiento al Instituto Elcano y, por supuesto, a la Embajada de los Estados Unidos por el apoyo que presta siempre a este acto. Gracias.